Hola, muy buena noche. ¿Cómo están mis queridos estudiantes, alumnos, colegas? Vamos el día de hoy a tratar, a revisar los requisitos de la demanda de un juicio oral mercantil, ¿sí? Requisitos de fondo de la demanda. Ya que de acuerdo con el propio artículo 1390 bis-11 del Código de Comercio, pues este nos establece cada uno de los requisitos que debe cumplir esta demanda de juicio oral mercantil. El primero de ellos es el juez ante el cual se promueve la demanda. Parece muy sencillo, pero no lo es. Ojo aquí, porque vamos a observar que este requisito hay que irlo desmenuzando, porque el juez ante el que se promueve, pues resulta ser muy sencillo, pero nos hace ver dos conceptos primordiales: jurisdicción y competencia. Entendiendo por jurisdicción esta facultad que tiene el juzgador para conocer, resolver y ejecutar. Ahora bien, cuando conocemos o cuando el juez apenas va a conocer, entonces tiene que ver con la palabra competencia. Y entonces aquí en la competencia debemos entender qué es esta competencia. Existen diferentes catedráticos y doctrinarios que hablan sobre el concepto de esta competencia y la dividen en territorio, materia, grado y cuantía. Hay algunos otros que señalan otras dos más, pero voy a tratar principalmente las que la mayoría de los doctrinarios, que son estas cuatro, abarcan. La primera de ellas es territorio. Es decir, un juez puede conocer por territorio. Si yo suscribo un contrato, vamos a suponer, de un contrato, cualquiera que sea, en la ciudad de Monterrey, el juez competente que conocerá de ese asunto será el juez de la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León. Ahora bien, la única excepción a esta regla es arrendamiento inmobiliario y dos, lo que tenga que ver con compraventas de inmuebles. Repito, la única excepción es arrendamiento inmobiliario y compraventa de inmuebles, porque aquí en estos supuestos va a conocer el juez que sea del lugar donde se encuentre el inmueble arrendado o el inmueble vendido. No importa que el contrato lo hayan firmado en otra ciudad o en otro estado, se va a llevar conforme a la jurisdicción donde se encuentre el inmueble. Solo en esos supuestos. Ahora bien, puede haber prórroga en razón de territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en el contrato puedo establecer que va a ser juez competente el de cierta entidad federativa. Y esto es muy común. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en sus contratos de apertura de crédito, ya sea de débito, de cuenta de nómina o de chequera o de tarjeta de crédito, en donde ustedes cuando firman esos contratos, supongamos que yo soy de Chiapas y resulta que me van a someter a la jurisdicción de acuerdo a la cláusula 33ª, a la competencia y jurisdicción de los juzgados de la Ciudad de México. Lo mismo pasaría si fuera de Oaxaca, me van a someter habitualmente los bancos a esa jurisdicción, ¿sí? ¿Puede haber es válido esto? ¿Puede existir esto? Sí, puede haber este tipo de prórroga en razón de territorio totalmente legal. Ahora, también un juez puede ser competente por materia. Recordemos que puede haber materia civil, mercantil, administrativa, penal, laboral, agraria, etc. Y entonces tendremos que presentar nuestra demanda ante el juez competente. En este caso, supongamos, si es una demanda mercantil, ante un juez mercantil. Ahora bien, resulta que también hay prórroga, pero esto es en razón del presupuesto que tienen los estados o las entidades, porque hay veces donde en cierta localidad, en cierto distrito judicial, no existen jueces especializados en materia mercantil, a lo mejor no existen jueces especializados en alguna otra área, pero vamos a poner el ejemplo en mercantil. Y entonces, ¿quién va a conocer de este juicio?
habitualmente los juzgados civiles. Y este juzgado civil conoce de la parte familiar, de la parte civil propiamente dicho y de la parte mercantil, ¿sí? Toda vez que este juez, pues, de acuerdo al presupuesto de esa entidad federativa, no tiene los recursos. O puede ser un juez mixto o un juez general de esa localidad que conoce civil, penal, administrativo, laboral, varias ramas, ¿no? Podría pasar. Grado. Tiene que ver también con cuantía. Voy a explicar las dos de la mano a efecto de que me puedan entender. Para fines didácticos, solo para fines didácticos, voy a explicar el ejemplo sin someterme a la legislación de alguna entidad en particular, para cerrar los números. Supongamos que en la legislación del Estado de México me dicen, oye, para que haya un juicio de cuantía menor, se requiere desde $1 hasta 80,000 pesos. Si rebasa 80,001 pesos, entonces será un juicio de primera instancia. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, en materia mercantil, podría ser un contrato mercantil o podría ser un título de crédito, supongamos. Y en cualquiera de los dos supuestos, la cuantía, vamos a suponer, fueran 50,000 pesos. Entonces, este juicio se ventilará ante un juez competente de cuantía menor. Ahora bien, si el mismo contrato o el mismo pagaré fuera por $1,000,000, entonces se ventilará ante un juez de primera instancia. ¿Qué tenemos en esta parte? De que la cuantía menor hay que leer las leyes orgánicas de cada una de las entidades federativas a efecto de saber cuál es la cuantía para cada una de las entidades. Por otro lado, tenemos primera instancia, que como vimos siempre y cuando rebase ese monto, o segunda instancia. ¿Cuándo procede la segunda instancia? Una vez que el juez de primera instancia resolvió mediante una sentencia definitiva este juicio puede ser impugnado. ¿Mediante qué? Mediante un recurso de apelación. Y en este supuesto vamos a tener una segunda instancia. La primera instancia, de acuerdo a su latinismo, es considerado como un aquo. Y la segunda instancia es considerada por un adquem, de acuerdo a su latinismo. Ahora bien, vamos a tener requisitos de fondo, como tenemos la fracción 2, el nombre y apellido, denominación o razón social del actor y el domicilio que señale para oír y recibir notificación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo voy a entablar la demanda, mi nombre completo. Si tengo 2 nombres, pues mis 2 nombres y mis 2 apellidos. Ahora, si yo tengo una razón o una denominación social, así lo estableceré. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que la denominación social surge del intelecto humano y es la creación de una frase, oración o ficticio que sucede en el mundo jurídico, ya que este es un ente jurídico, ¿sí? Yo puedo llamarle patito feliz o foco amarillo o puedo llamarle flactral, como yo quiera, si es una denominación social, porque la razón social va a estar seguida por los nombres o apellidos de los socios, Gutiérrez, Martínez y asociados, González y Martínez y compañía, y así sucesivamente. Ahora bien, también deberá de señalar el domicilio para oír recibir notificaciones. También en su caso, el nombre y cédula profesional de los abogados que lo representen, así como los pasantes para oír recibir notificación. Por otro lado, el punto 3 o fracción tercera nos establece el nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado. ¿Qué quiere decir esto? Que de igual forma tendremos que poner el nombre y domicilio del demandado, es decir, si es persona física, sus nombres o nombre y sus 2 apellidos. Si es persona jurídico-colectiva, su denominación o razón social. Hago una crítica porque yo no considero que sean personas morales, porque por exclusión las personas físicas serían inmorales o amorales. Por consiguiente, el término correcto debe de ser persona jurídico-colectiva. Ahora bien, el objeto u objetos que se reclaman con sus accesorios. Esto habitualmente lo encontramos muy comúnmente en un término jurídico
y coloquial que se llama prestaciones. Siempre en la demanda ponemos prestaciones. Y son estos objetos que se reclaman con sus accesorios. ¿Qué es? Bueno, si me firmo un título de crédito, el monto de la suerte principal. ¿Cuáles serían sus accesorios? Si hubo intereses ordinarios, si hubo intereses moratorios, si hubo interés a lo mejor legal, si los gastos y costas del juicio y alguna otra, por ejemplo, una pena convencional o cualquier otro accesorio que no o dé lugar o derive de la suerte principal, ¿sí? O por ejemplo, en un contrato mercantil, el monto a lo mejor me vendió la casa, una inmobiliaria, y ya sea que le estoy exigiendo la casa como tal o le estoy exigiendo la devolución del dinero que yo ya le había dado, más sus accesorios, más la pena convencional o los intereses que en su caso se hayan pactado. A esto se refiere los objetos que se reclama con sus accesorios. Ahora bien, tenemos los hechos en que el actor funda su petición en los cuales precisará, ojo, los documentos públicos o privados que tenga relación con cada uno de los hechos, así como si los tiene en su disposición o no, porque aquí un punto importante puede ser que yo no los tenga a mi disposición o no los tenga físicamente y no los puedo conseguir porque no están en un registro público o no están en un archivo público. Por consiguiente, no son de acceso pues público y por tanto tengo que solicitarle al juez mediante manifestación bajo protesta de decir verdad que no puedo tener acceso a los mismos y que solicito se gire oficio a dicho lugar a efecto de que nos proporcione una copia simple o certificada de dicho documento. De igual forma, y esto es importante, de igual forma proporcionará los nombres y apellidos de los testigos. Y esto es clave, que hayan presenciado los hechos. ¿Por qué? Ojo aquí. Porque si tú en los hechos no pones el nombre completo del testigo y después en el ofrecimiento de pruebas ofreces a un testigo, pero este testigo lo pones con su nombre completo, pero nunca en los hechos pusiste el nombre completo del testigo o nunca señalaste que esto tenía conocimiento cierto testigo, entonces, aunque ofrezcas la prueba testimonial, te la van a desechar, porque en tus hechos tú nunca señalaste ese nombre de testigo. Y entonces, ¿cómo es que señalas ese nombre de testigo? Y en el ofrecimiento de pruebas, uno de los requisitos es que tenga relación con los hechos. ¿Cómo va a tener relación con los hechos este ofrecimiento de prueba testimonial si en el hecho tú nunca mencionas a ese testigo? Por consiguiente, va a ser desechada esa prueba testimonial. Ojo con esta parte. Por último, debe enumerar y narrar los hechos exponiéndolos sucintamente, es decir, de manera breve, corta, abreviada, con claridad y precisión. Luego, 6. Los fundamentos de derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables. Recuerden que de acuerdo con el artículo 14, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios generales de derecho son una fuente de derecho y por consiguiente obligatoria. Es decir, por ejemplo, puede ser que alguien se haya dicho, ¿sabes qué? A mí no se me aplica esa norma porque yo tenía desconocimiento de la misma. O yo no se me aplica, a mí no se me aplica esa norma porque yo no sé leer ni escribir. Bueno, recordemos el principio general de derecho que reza, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Esto quiere decir que, aunque no tenías conocimiento de la ley, eras ignorante de la misma o no sabes leer y escribir, o no por ese hecho no se te va a aplicar la ley, no, por el contrario, se te va a aplicar la ley. Ahora bien, también debes de fundamentar con jurisprudencia. Recuerden que son fuentes del derecho, con jurisprudencia, tesis aisladas o contradicción, de acuerdo a los últimos criterios de la Corte. Hoy en día ya está la 11ª época de la Corte. Es decir, que vigente tenemos 9ª época, 10ª época y 11ª época que ya
está vigente en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así como los preceptos jurídicos, es decir, los artículos de la legislación que son aplicables al caso concreto. Esto muy importante. ¿Por qué? Porque en base a ello vamos a fundamentar nuestra acción, porque de lo contrario no va a prosperar la misma. Valor de lo demandado. Hay que establecer el valor de lo demandado, sobre todo si de ello depende la cuantía o el juez quien va a tener conocimiento. Recordemos que ya vimos cuantía, menor y primera instancia. Entonces es muy importante que ustedes sepan que el valor de lo demandado es crucial para saber ante quién entablar esta demanda. Luego, como punto 8, el ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio. Es importante. A diferencia de otros juicios, como el ordinario, en el cual se ofrecen las pruebas después, mucho después de que está la demanda, la contestación, el desahogo de vista, y hay una nivelación de la secuela procesal, posteriormente se abre un periodo de ofrecimiento de pruebas. Aquí no. Aquí desde el inicio recordemos que estamos en un juicio oral. Y como estamos en un juicio oral mercantil, entonces el ofrecimiento de pruebas es desde la demanda, desde el escrito inicial de la demanda, ponemos un capítulo que se llame pruebas u ofrecimiento de pruebas y empezamos a ofrecer nuestras pruebas con todos y cada uno de los requisitos de la oralidad mercantil. Por último, y no menos importante porque muchas veces se les olvida, la firma del actor o su representante legítimo. Si estos no supieran leer o firmar, entonces podrán su huella digital y otra persona firmará su ruego, a efecto de que surta todos y cada uno de los efectos legales esa demanda. Pero me ha pasado donde han olvidado poner la firma y el juzgado pone un diurex en la parte donde aparece el nombre de la persona, de la parte actora, y desecha la demanda porque no cumple con el requisito de firmar la demanda. O, en su caso, hoy en día podemos presentar demandas ante el tribunal electrónico. En ciertas entidades federativas, por lo menos más de la mitad ya reciben a través de tribunales electrónicos y a través de firma electrónica que ya previamente tú solicitaste o tu cliente solicitó, podrán presentar esa demanda. Entonces, puede ser con firma autógrafa o con firma electrónica, ¿sí? Bueno, chicos, hasta aquí el tema de requisitos de demanda. Los espero ver en el próximo capítulo o en la próxima cápsula. Y por favor, no olviden suscribirse a mi canal si les gustó el video, darle like o me gusta. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye.